Decía Marcel Proust que la aventura de descubrir nuevas cosas no consiste en salir a buscar nuevos mares, nuevos océanos, sino en volver a mirar nuestro mundo con nuevos ojos. Y esto es una realidad que está implícita en el arte de la percepción, que es lo que nos ocupa y nos preocupa en estos momentos. Una anécdota para este podcast tiene que ver con el cerebro adicto a los mitos, a los paradigmas y a otro tipo de adicciones. Se sabe que Fedor Dostoyevsky escribió una de sus novelas más reconocidas, El jugador, acosado por las deudas, el apasionamiento amoroso y el desatino. Se suele ver el reflejo de esa pesadumbre en Alexei Ivanovich, el protagonista de la novela, como un hombre seducido por la bella Polina, pero también por el juego. Tanto que en los últimos párrafos se confiesa diciendo: si pudiera dominarme durante una hora, sería capaz de cambiar mi destino. Bueno, esta frase permite definir de manera categórica de que hablamos cuando hablamos de una adicción a no cambiar, a la pereza intelectual, una forma particularmente peligrosa de búsqueda de un placer en la zona de confort que nos va hundiendo progresivamente en la indiferencia y en la falta de compromiso con las nuevas posibilidades que tenemos. Es un error conceptual pensar que la crisis y el caos que vivimos de incertidumbre, de desconocimiento, de desinformación que vivimos hoy, es propio de nuestra generación. En realidad, todo esto viene desde hace 60.000 años con la creación del Homo sapiens, la aparición en escena en este mundo global del Homo sapiens, de cuando le ponen a nuestro aparato un cassette, un programa, un software en el cerebro y nos empiezan a desarrollar los 4 cerebros que hoy se conocen. El más primitivo, el reptiliano, nos hace ya nacer con una dependencia tremenda de necesidades, de insatisfacciones. Nacemos insatisfechos. A partir de ahí, y por 60.000 años, hoy las neurociencias dicen que estamos comenzando a debatir, a entender, a comprender la necesidad del altruismo y la compasión en un entorno que no es propicio, porque no hemos hecho las cosas bien y porque la avalancha informativa de las tecnologías emergentes nos ayudan a confundirnos un poco más. Básicamente, ¿de qué estoy hablando en este podcast? Que es un podcast que no fue premeditado, sino que viene por imposición, por los interrogantes que se plantearon esta última semana acerca de una cuestión coyuntural en el entorno, como es el acto eleccionario, el balotaje, la confrontación de dos modelos que aparecen como antagónicos, pero no, en realidad no lo serían tanto, pero sí desde una cruda realidad, desde que nosotros estamos por pereza propia y particular ignorantes de lo que en perspectiva pueda llegar a pasar con nuestra vida, porque nuestro egoísmo determina qué es lo que nos va a pasar a nosotros, no a los otros. Básicamente, el programa del buen humor productivo se centra en una fijación, en un paradigma, en mitos que se fijan entre los 4 y 8 años de una persona desde que nace. A partir de ahí, el instinto es de posesión, de ser dueño. No hay nada, no hay ninguna
satisfacción mayor que ser dueño. ¿Y dueño de qué? Dueño de mi vida y de mis actos. Y esto es un problema que no se resuelve con dinero, se resuelve con actitud, con tener control sobre mi vida y mis actos. Y esto nos lleva a una segunda discusión y debate, que es el pensamiento social colectivo en relación al liderazgo personal y al posicionamiento particular. En una sociedad que se jacta de ser parte de, perteneciente a, de ser un colectivo, un conglomerado, pero que en la realidad está fragmentado en muy pequeñas y diversas formas de ver y percibir la realidad. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, desde la ignorancia se podría suponer que nosotros biológicamente venimos preparados para fracasar más que para triunfar. Todo indica que el aprendizaje necesario lo hacemos en base a pruebas y error, en base a cometer distintas pequeñas batallas perdidas para una definitiva victoria que después resulte para siempre, inalterable en el tiempo. En todos los órdenes de la vida podemos entender y ver que esto es así. En el deporte, en el fútbol, ¿cuántas veces tiramos una pelota a cualquier lado hasta aprender a pegarle en el lugar con la fuerza necesaria y la dirección? Hacíamos una analogía con el desarrollo de un bebé, desde la curiosidad, desde hasta un poquito la temeridad o la falta de miedo con que vienen ya, digamos, predispuestos los bebés a tomar riesgos, cuando deciden dejar de gatear y pararse a caminar, o cuando deciden meter un dedo al lado de una llama para saber si quema o no quema, y para recibir distintas afrentas, distintas situaciones donde perder no es tan importante. Importante es haber intentado una acción para conseguir un resultado, aprender de lo que pasó y volver a intentarlo, pero de una forma diferente. Einstein decía: ¿cómo pretendes llegar a nuevos resultados haciendo siempre todo el tiempo la misma cosa? Y esto es una realidad que parece que la sociedad como pensamiento colectivo no ha podido todavía dominar. Quiero anclar este concepto con uno que venimos sosteniendo desde el buen humor productivo. No hay mejor forma de asumir los compromisos cotidianos que encarar la vida con sus vicisitudes con una sonrisa como marca. Esto tiene que ver con el temple, con la templanza de la actitud forjada en la acción y no en la reacción, en ser proactivos y ser fundamentalmente positivos y creadores. Y todos, absolutamente todos, tenemos esa posibilidad desde el mismo día que nacemos, puesto que nuestro cerebro, y está comprobado, viene dotado de todos los elementos necesarios para que ese estadio de felicidad se concrete a partir de una forma de tomar conciencia de lo que realmente es importante para nosotros. Y desde ahí, desde usar el cerebro para conocer nuestra mente y vivir mejor, proyectarlo hacia un pensamiento social colectivo común, puesto que nos gusta compartir y vivir en sociedad, en colectividad, en comunidad, nuestras venturas y desventuras. Hay una gran diferencia entre ir ganando pequeñas batallas y creernos que estamos ganando la guerra. Este es el estado de situación, no solamente de Trelew, de Chubut,
de Argentina, sino que me animaría a decir de Latinoamérica, en el contexto actual de globalización geopolítica que vive el mundo. Tenemos que aprender a ser irreverentes con el triunfo. El resultado de las elecciones en Chubut, por tan escasa diferencia, 3.500 votos en la categoría de gobernador, nos tiene que hacer repensar, y más nos tiene que hacer repensar 50.000 votos en blanco. Este resultado de un ambiente negativo, de descalificaciones, de denuncias y de transformar las candidaturas en un vacío de contenido ideológico reemplazado por un contenido de consumidores que elegían entre una cara y otra cara de un candidato, es lo más nefasto que nos puede pasar como sociedad, es lo más tétrico que se pueda pensar y repensar desde el punto de vista de la proyección o la perspectiva hacia el futuro, con tranquilidad de que el miedo no nos va a paralizar por el caos de la incomprensión de lo que va a suceder. Volvemos a reiterar en Red Radar la necesidad de elaborar en un pensamiento colectivo un plan estratégico participativo que sea capaz de trascender por 30, 40 o 50 años los colores y las diferencias políticas. Es preferible debatir 2 años qué es lo que realmente queremos para nuestra ciudad y para nuestra provincia, que estar discutiéndolo cada 2 años en elecciones legislativas, cada 4 en elecciones ejecutivas. La maduración política viene de comprender y aprender el debate, y no hay otra forma de aprender y comprender el debate que la participación y que la asimilación inteligente de que de las sucesivas derrotas, los sucesivos intentos, que el intento conlleva en sí mismo un fracaso, no lograr un objetivo, nos sirven para aprender a caminar la política, como un bebé que cuando se para por primera vez se cae 3, 4, 5 o 10 veces y su cerebro va asimilando todo lo que necesita saber para equilibrar el futuro andar con que nos vamos a manejar en la vida. Esto hoy ya está en todos los foros de sociología, politología, en todos los foros científicos de estudio del comportamiento, las neurociencias, pero también de las comunicaciones, que es la columna vertebral del comportamiento social, positivo o negativo, según la minoría creadora o destructora que lo imponga. Para zanjar esta dificultad de ser supinos ignorantes de nuestro destino común, tenemos que asumir la responsabilidad y el compromiso de involucrarnos, sea en la izquierda, en la derecha, o en el centro izquierda o el centro derecha, en la vida política, porque si suponemos que queremos vivir en urbanidad, debemos asumir los derechos, pero también las responsabilidades cívicas de esta situación, de esta forma de vida, de esta construcción colectiva. No hay duda que los latinos tenemos una tradición cultural de estoicos. Parece que dijéramos 1000 batallas perdidas valen mucho menos que una guerra ganada por la dignidad. ¿Por qué digo esto? Porque hemos aprendido a diferenciar la palabra batalla de la palabra guerra. La parte minúscula de un todo y el concepto global, final, definitivo de un todo, de un objetivo supremo, de una misión. La misión es inalterable. La misión dice qué es lo que uno busca. En cambio, la visión es dinámica y cambiante. La visión de un grupo se refiere al cómo hacemos las cosas, a las batallas, a cuántas batallas,
cuáles hay que ganar y cuáles hay que perder. Y finalmente el rumbo, que es el resultado táctico y no estratégico de cómo llegar al objetivo de esa misión inalterable. Parece todo una contradicción, pero sin embargo tiene que ver en la filosofía del anclaje pirata, en el temple de la tripulación, porque el temple de una tripulación pirata se fragua en la acción, no en el discurso, en la evaluación de pequeñas acciones tácticas, donde perder en realidad no es perder, sino aprender. Una verdadera contradicción es que en esta sociedad líquida, en esta sociedad fragmentada, justamente una opción inteligente para lograr el pensamiento colectivo común y positivo sea que justo en los límites de la adversidad sea donde uno pueda encontrar lo que Freire llamaba la pedagogía del encuentro. En un podcast que hicimos la vez pasada hablábamos de Binder, de su tesis en Venezuela sobre la sociedad fragmentada y la teoría del milenarismo y de la peste, y vemos en esencia que es lo que se está aplicando en estos momentos. Las neurociencias han tomado una preponderancia única en el mundo de la propaganda y de la publicidad política, y es en estas épocas electorales una de las cosas más evidentes para poder analizar si uno es capaz de subirse un escalón y tener una perspectiva diferente de contemplación, de observación y de percepción, que es ver y tomar estado y conciencia de lo que se está observando con foco y con detalle. Esto es interesante para un proyecto de buen humor productivo, porque justamente nos va marcando lo que nosotros suponíamos hace años, que era poder resolver qué tan activos deberíamos estar los pasivos. Una sociedad fragmentada, líquida, sometida y avasallada por los grupos hegemónicos de comunicación que dictan qué está pasando y cómo hay que resolverlo, toma estado no solamente en la política, que lo hemos podido observar en el último resultado a nivel nacional de las elecciones, donde la oposición de Cambiemos, Macri, pierde las elecciones pero la transforma en un triunfo. Y los ganadores, el Frente para la Victoria, quedan atónitos a la defensiva y reaccionando. Ese es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo en cómo influyen los estados de ánimo de la publicidad emocional en el conjunto, en el gran conjunto, en la mayoría de las sociedades. Esta manipulación tiene que ver con la seriedad con que definimos con quién hago lo que quiero hacer, qué hago para poder establecer una estrategia de resistencia y por qué hago y cómo hago lo que hago, para poder definir tácticamente cómo me voy a mover ante una situación, ante un entorno que aparentemente es desfavorable, pero como yo sostengo, es propicio y oportuno. Ahí volvemos a la actitud positiva, al poder de resiliencia de la sociedad, donde no hay que ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno, porque hay que ver y hacer foco y detalle en las oportunidades sin descuidar las amenazas, pero con un examen sumamente cuidadoso, interesante e inteligente de las debilidades que tenemos internamente en los grupos sociales minoritarios y en las fortalezas que podemos lograr mediante alianzas importantes como estas. De ahí la gran pregunta para definir la misión que nos tiene que unir en el marco de prioridades, lo más alto en la escalera, que va a tener varios escalones, es la respuesta
a una sola pregunta. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué quiero realmente lograr? De esto se trata, que si cambiamos la forma de percibir el entorno, podemos cambiar el estadio de avasalamiento y sumisión a que nos somete diariamente, cotidianamente, la prensa manipuladora hegemónica que nos va pintando una realidad que a todas luces no es tan real. A la pedagogía del encuentro se opone la pedagogía del desencuentro, que es la brecha, que es la discusión acalorada, que es la falta de debate reemplazada por la confrontación. Pero la vida no es en blanco y negro, está llena de matices, y esos matices se ven transformados por mitos, por dos tipos de mitos: los que generan minorías. Por un lado, las minorías creadoras, y por el otro lado, las minorías destructoras. La vida, sinceramente, no es color de rosa, pero sí, hoy podemos tener conciencia que es del color que nos guste si se planifica desde adentro hacia afuera, desde nosotros a los otros, desde el centro, desde el ombligo mismo de nosotros hacia el entorno, hacia el vecino. Esto tiene que ver con foco y desenfoque de las realidades del relato. Si es un relato detallista o si es un relato confuso, ambiguo y exagerado en sus proporciones, como el tema de la inseguridad, como el tema de la economía financiera. Yo hago este podcast hoy porque es increíble la cantidad de preguntas de los distintos sectores. ¿Qué va a pasar? Dicen los comerciantes con nosotros ahora. ¿Qué va a pasar con nuestros empleos? Dicen otros. ¿Qué va a pasar con nosotros que tenemos planes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa es la pedagogía del desencuentro, la fracturación, la fragmentación. Pero hay que tener en cuenta el eje de lo que venimos diciendo. Todo es realmente efímero y cambiante. Por eso depende mucho de las particularidades, las generalidades de lo que va a pasar. Tenemos un montón de oportunidades para ver, si queremos ver, pero también tenemos un montón de amenazas si únicamente nos queremos centrar en las amenazas, pero siempre sin dejar de tener en cuenta que detrás de la realidad material hay toda una arquitectura del lenguaje y la comunicación. Hay todo un plan estratégico, hay todo un pensamiento social colectivo que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y cómo se construye un pensamiento social? Se construye con un plan estratégico participativo, hecho por las minorías creadoras y posicionando una misión común para todos. Por eso la teoría que definía en los años 60 Peter Drucker como la fuerza o la tiranía de las minorías iba a ser el emblema, iba a ser la bandera pirata de estas épocas. Él ya tenía esa percepción y hoy lo ratifican los sociólogos, pero también los neurocientíficos. Hay que hacer un verdadero relato testimonial para tomar conciencia de la realidad, y hay que gestionar el talento social. Para esto no nos queda otra solución que ver cómo crear nuevos líderes vecinales desde el buen humor productivo. Al cambiar el entorno, cambiará la situación. Esto es lo que tenemos que proponernos, que los activos dejen de ser verdaderamente pasivos en el día a día. Con quién hacer, qué hacer, por qué hacer y cómo hacer, tiene que estar subordinado al rumbo y a la misión. Este es el planteo. Muchachos, en la vida hay que ser irreverente con el triunfo. Fracasar es la norma, no es lo extraordinario. El aprendizaje viene de los fracasos, no del triunfo. Por eso hay que aprender a hacer un enfoque incremental del triunfo. Ganar genera dopamina y produce una química que te hace
más apto para seguir ganando. Pero imagínense ustedes ganar todas las veces, todo el tiempo. Hay que tener la posibilidad de tener dificultades para crecer, aprender y desarrollarse. Hay que aprender a reírse de uno mismo, pero nunca jamás dudar de la capacidad que todos tenemos para enfrentar las dificultades. Hay que tener, en definitiva, la valentía de saber que uno puede explorar lugares inesperados y puede explorar derrotas insospechadas. Aunque no lo creas, la felicidad también es una forma de resistencia, en la que te hace la resiliencia mucho más completo que si solamente conoces las mieles del triunfo. Aprende a entrenar y aprende a luchar. De eso nos alimentamos, de pequeñas derrotas, pero de grandes triunfos. Te va a gustar.